Hola, ¿qué tal? Soy Dramamox, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, este es el tercer vídeo de escenografía del oeste. Y bueno, pues como habéis visto en la introducción, lo que voy a explicar es cómo he hecho pues esto de aquí, esta mina que hay así como en las afueras y que tiene aquí su entrada a la mina con su caseta y su torre de extracción o de aire o yo qué sé. Así que nada, vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues empezamos la construcción. Como veis, pues vamos a hacer las rocas. Lo primero es, bueno, tengo un montón de trozos de poliestireno de desechos, pues los vamos a ir redondeando, cortando los cantos así de una forma irregular y de esta manera pues hacemos las rocas como veis aquí. Esta técnica de hacer rocas del desierto ya lo vimos en el primer vídeo de esta serie, así que pongo el enlace aquí por si le queréis echar un vistazo. Y una vez que tenemos todo cortado, pues lo vamos a juntar y vamos a hacer una montaña. Como veis, con la herramienta esta de púas, lo que hago es rayar y rasgar las piedras para que tengan este efecto degradado típico de estas piedras del desierto. Y aquí tenemos todo pegado. Como veis, puede ser una mina o puede ser la casa de los Picapiedra. Entre las rocas lo que he hecho ha sido rellenarlo todo con papel higiénico y cola blanca para que, bueno, que quede todo un poquito más unido y parezca una montaña de piedras y no queden esos huecos tan exagerados. Esta piedra la he pegado a una base de cartón gris, que ahora recortaré de forma circular del tamaño que quiera, y lo he rellenado con tierra de diferentes grosores, tanto en la parte de la base como por encima de las piedras, para que tenga un poco más de textura. Y todo esto lo voy a cubrir con esta mezcla de esta pintura casi color arcilla con cola blanca, para que, bueno, con cola blanca no, con Mod Podge, para que me cubra todo, me proteja y me dé la primera, bueno, pues la capa base del color que van a ser estas piedras. Aquí lo veis terminado, sobre todo con esto, lo que es la tierra se va a quedar muy fija y al pasar, rasgar o arañar con cualquier miniatura no se va a desprender ningún granito. Y bueno, lo que he hecho ha sido ahora darle con el aerógrafo un poco de pintura más marrón para darle un tono más de arena a todas estas piedras. Y por último, para darle más realismo, pues pincel seco. Con un color crema le doy pincel seco a todo de manera muy brusca. Como veis que en las aristas puede caer algún pegote porque de esa forma queda más contrastado. Y por último, lavados de diferentes colores, marrón, uno más rojizo, uno más amarillo, para generar estas manchas. Y ahora vamos con la construcción de pues, las casas que están alrededor de esta mina. Yo voy a hacerlo todo de poliestireno, bueno, pues con este grosor voy a hacer las paredes de las casas y bueno, algunos listones más. Tengo aquí unos bocetos, como veis, esta va a ser la torre de extracción de, no sé, de aire o de lo que sea. Y como una caseta así de cobertizo, de herramientas tal, va a ser este otro dibujo. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido dibujar sobre esta plancha las paredes. Voy a hacer este corte en las 3 paredes y las 4 paredes, digamos, del edificio y lo pego entre sí.
La textura que va a tener todos estos edificios es de madera así muy gastada, por lo tanto, pues como veis aquí, primero con el cúter hago las líneas de lo que son los listones, con el lápiz marco bien para separar esos listones y con la herramienta de púas pues lo paso, lo rasgo para que se marque la veta de la madera. En la parte más baja de la madera lo paso más veces para que se levante un poco y parezca más desgastado. Y bueno, unos detallitos que es darle unos pequeños pinchazos para que parezca más desgastado y también hacer unas separaciones entre las maderas para que quede un poco más irregular. Y una vez que tengo pues todas las paredes que forman esta casa, la caseta, pues las pego entre sí utilizando la silicona caliente. Para que me encaje perfectamente adosada a la piedra, lo que he hecho es, bueno, recortar, como veis aquí, un trozo que será el que está adherido a la piedra y así encaja a la perfección con esa curvatura de la roca. Para el tejado, bueno, estoy utilizando este cartón corrugado. Vamos a simular esa chapa metálica del tejado. Entonces nada, esto es cortarlo a la medida y pegarlo. Para que parezca un poquito más desgastado, lo que hago es arrugarlo y así pues salen unos pliegues así más irregulares. Y como siempre, cada vez que trabajo con poliestireno extruido, para protegerlo y que no se rasgue ni nada, siempre le aplico Mod Podge. Así que, bueno, mientras veis aquí cómo se aplica, pues os recuerdo que os podéis suscribir al canal, que es gratis y a mí me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Bueno, y para que no quede todo muy plano lo que es el tejado, estoy pegando diferentes planchas de diferentes tamaños para que parezca como esos parches, ¿no? Esas planchas que se van poniendo una encima de otra. Bueno, y como veis aquí, con un tubito de cartón que tenía, le he hecho la chimenea. Nada, he abierto un agujero y lo he metido y lo he pegado con pegamento. Para la torre, bueno, el proceso es el mismo. Primero estoy haciendo la base del primer piso con unas patas. Todo el material lleva la misma textura de madera desgastada, por lo tanto lo mismo que hemos visto ya. La parte de arriba, pues como veis, igual, he hecho el dibujo de las vetas de la madera, una puerta y lo pego todo entre sí. Y es ir montando poco a poco. Para, por ejemplo, estos como travesaños, ¿no? que juntan las patas, estoy utilizando estos listoncillos como para remover el café, para que me den un poquito de rigidez en el edificio y no se tambalee tanto, porque todo es de poliestireno, por lo tanto le doy un poquito más de robustez. Y bueno, por último ya la parte de arriba, que estoy utilizando como esta especie de valla, que la estoy haciendo de madera también, por el tamaño de la madera, que así tiene un grosor más fino. Y bueno, para hacer esta especie de tejado, lo mismo, pongo estos listones de poliestireno y los he recubierto también con madera, para que tenga un poquito más de sujeción y no se doblen o no se puedan partir.
Lo mismo que la casa la he tenido que adaptar, pues aquí la torre igual. Para que me quede, digamos, apoyada una de las patas a la roca, pues la corto con su medida para que apoye justo en la inclinación de la roca. Y aquí un par de detalles que, bueno, podría haberlos hecho con madera o poliestireno, pero pues ya que estaba he cogido 2 piezas de Lego y las voy a meter aquí en la construcción. Tanto la escalera como esta especie de rueda que tiene en la parte superior de la torre. Y por último se pega todo uno encima de otro y ya está hecha la torre. Vamos con la pintura. A ver, todo lo que es madera de color gris. Yo lo estoy aplicando aquí con el aerógrafo para que sea más rápido, pero todo el mismo color base y más sencillo. Y así está todo con toda la pieza entera simplemente con 2 colores, 3 colores. Llama mucho más la atención y más contrastado. Una vez que he aplicado todo el color gris, lavado negro. Dejo por aquí una tarjeta por si queréis ver cómo se hace. Y bueno, el tejado, color así marrón rojizo, simulando un poco ese óxido, ¿no? de chapa ya oxidada. Una vez seco, pincel seco, a todo de color crema, igual que en la roca, del mismo color y de bastante fuerte, aplicado a toda la madera y también al tejado. Y ahora unos lavados. Yo estoy utilizando 2. Para la parte superior de la madera, la que está cerca del tejado, lavado rojizo, creo que se llama óxido, de Vallejo, y eso a toda la parte superior. Y en la parte inferior de la madera, pues un lavado marrón. Y ahora ya pues pegamos las 3 piezas, la entrada a la mina, la caseta de herramientas y la torre de lo que sea. Y los últimos detalles ya, por una parte vegetación, en este caso pues matojos así de color amarillo o marrón, tanto grandes como más pequeños, un poco por todas las rocas para que dé un poco más de ambientación. Y cajas, barriles, sacos, bueno, esto siempre da mucho más alegría a la escenografía. Y ya estaría la construcción. Como veis, bueno, esta es más elaborada, se lleva más tiempo, tiene una composición y elementos un poco más complejos de los vídeos anteriores que hemos visto, pero al final las técnicas son las mismas que vengo repitiendo vídeo tras vídeo, o sea que bastante sencillo. Bueno, hemos visto estos 3 primeros vídeos, cómo hacer las rocas, cómo hacer unas casas así en el desierto y ahora esta mina. Ha sido todo un poco tematizado en el oeste, pero en el oeste como más de desierto. Y bueno, bastante divertido. Yo creo que asequible para todo el mundo. Y queda muy bonito en la mesa una vez todo junto. Y sobre todo que es útil también para jugar. Cualquier tipo de wargame del oeste es escenografía que es jugable y que queda muy, muy bien. Así que nada más. Seguiré con otra trilogía de vídeos de esta temática o de otra, ya veremos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.